suficiente para que estos supervisores estén actualmente en las diferentes regiones educativas. La otra situación que nosotros tenemos actualmente es la capacidad de las escuelas oficiales. No tenemos la capacidad de albergar a la gran cantidad de jóvenes, estudiantes y niños con discapacidad en las escuelas a nivel nacional. No hay. Porque con lo de la pandemia actualmente, y no quiero defender al Ministerio de Educación, yo traigo un cuestionario bien grande, lamentablemente se ha ido prácticamente esclarecido con las preguntas de cada uno de los diputados. Y como a mí me lo dijo el diputado Juan Diego, tenemos una excelente relación y discutimos muchas cosas de las cuales están sucediendo en nuestro circuito. San Miguelito es el circuito más grande actualmente. Tenemos una región educativa con, yo digo que 6 clases sociales. Tenemos la clase alta, donde se dan donaciones de 10.000 y 15.000 dólares. Y tienen todas las condiciones estas escuelas. Tenemos la clase alta, en donde las escuelas tienen todas las condiciones para albergar a la cantidad de estudiantes que se requiera, pero lamentablemente no se tiene para pagar las mensualidades y mucho menos las matrículas que se tienen. Tenemos la clase media alta, la clase media, tenemos la clase pobreza, pobreza extrema y pobreza. Yo tengo 9 corregimientos y en 6 de los corregimientos tengo esas 5 clases sociales. Tengo 2 corregimientos que son de pobreza extrema. Y hablaron aquí la directora regional de educación, mi ex estudiante de la Universidad de Diversificada. ¿Qué sucede? Que en el corregimiento Arnulfo Arias, que es donde yo también tengo mi sede, es el corregimiento más pobre de los 9 corregimientos. Y allí yo tengo 2 escuelas oficiales que están prácticamente una calle la separa. Martin Luther King, que es pobreza extrema, y tenemos la escuela de Arnulfo Arias, que se acondicionó y se anexó bajo mi administración y con recursos que yo gestioné para que esa escuela fuera la escuela que hoy es. Entonces, a mí me preocupa que muchos dicen, pero pocos hacen. Ahorita mismo nosotros quisiéramos tener a todas las escuelas, y a mí me gustaría que San Miguelito fuera un área en donde más escuelas estuvieran funcionando con las clases semipresenciales. Lamentablemente no se puede, porque tenemos una gran cantidad de escuelas que no tienen agua, que tienen tanques de agua que no les llegue el agua. Martin Luther King y la escuela Arnulfo Arias les llega por camión el agua. Y lamentablemente los camiones no llegan a todas las áreas por lo angosto de las calles. Para la escuela Arnulfo Arias, si llega un camión a llevar agua, lamentablemente se tiene que ir de recula porque no tiene por dónde dar la vuelta. Entonces hay que conocer las áreas para saber qué es lo que hablamos, cómo lo hablamos y cómo exigimos también. A mí me gustaría de verdad que todas las escuelas tuvieran las condiciones de entrar semipresencial, presidente. Usted en el Chorrillo sabe la situación que se vive actualmente. Así que una persona que no le pueden echar cuento es a mí de escuelas, porque yo he estado a nivel nacional en todas las escuelas de pobreza y de pobreza extrema, como de clase media y clase alta. Yo tengo actualmente una inquietud, señora ministra, que no viene al caso, pero sí me gustaría que la tomara en cuenta. Escuché a través de los medios de comunicación a los padres de familia solicitar sobre la escuela de Monogordo. Esa escuela está por el río Alajuela, el lago Alajuela, deja la canoa al personal y tiene que caminar 4 horas hacia un cerro que nunca llega. Me tocó ir porque yo fui a esa escuela cuando fui directora regional y están cerrando la escuela de Monogordo, no le pertenece a San Miguelito, ahora está en Panamá Norte, y los padres de familia están exigiendo que por favor le mantengan esa escuela porque los niños tienen que caminar 3 horas y 4 horas para la escuela que está en otra comunidad.
y es muy peligrosa porque es camino de penetración, no es carretera, son caminos de penetración que los papás llevan a los niños en caballo. Me gustaría que tomara a consideración esa situación. Y tengo otra petición, escuché que la leche se está entregando ya desde el año pasado en ciertas escuelas. No tengo conocimiento de que los estudiantes estén recibiendo leche en las diferentes escuelas, porque los padres de familia, ayer los teléfonos de nosotros los diputados, ninguno se aguantaba, porque se dijo de la alimentación, de la cocina, y nada de eso está funcionando. Otra preocupación que tienen los padres de familia sobre la leche es la leche de sabores, que se ha implementado, pero tiene demasiado dulce, y los estudiantes no les gusta ni la leche de chocolate ni la de fresa, porque la botan, se pelean y se las tiran encima. Entonces hay que ver, la galleta nutricional. Hay escuelas que como no tienen el personal, no tienen trabajadoras manuales, porque se han destituido, ministro, usted sabe que se han destituido a todos los trabajadores manuales, se han destituido a todos los seguridad, se han destituido a todos los inspectores, entonces no hay ahorita mismo esos funcionarios para que entreguen y para que recorran algunas áreas en donde se tiene que entregar ese alimento tan vital para los niños. Lo otro que le quería decir también es la Escuela Santiago de la Guardia en el Valle de San Isidro. En esa escuela yo le gestioné 3.5 millones de dólares en el 2010 y en el 2012 se construyeron 26 salones y está la premedia. En el gobierno pasado le gestionamos 3.5 millones de dólares para que se hicieran 17 salones, 4 muros de contención y 20 manjoles, lo cual quedó en 10 para canalizar las aguas porque eso está en un cerro. No sé cómo va esa construcción, pero allí se requiere que se termine lo más pronto posible porque eso ha sido un juego de la administración pasada que lo declararon en quiebra y ese fue un show mediático de casi todas las construcciones. Ingeniero, usted no me deja mentir, he estado continuamente en su despacho porque no es el director, son los padres de familia que requieren que haya una media y ahorita mismo nada más que tenemos la premedia hasta el 9º grado. Entonces, yo no quiero ahondar más, señor presidente y ministra, pero sí necesitamos que le dé respuesta a los estudiantes, padres de familia y adicional a los directores de escuelas que no tienen el personal. Y la última petición, ministra, Instituto Comercial Panamá, que no me compete, no tiene director. La subdirectora está encargada de la dirección, tiene casi 3.000 estudiantes y la subdirectora que la acompañaba falleció. Así es que, por favor, para que se haga la gestión de que se le mande un subdirector o que salga a concurso inmediatamente esa posición. Gracias, presidente. Gracias, diputada Bernal. Tiene la palabra la ministra de Educación. Sí, diputada, bueno, usted ha hecho una excelente radiografía como educadora. Sí le informo que nosotros para este año, prácticamente después de 10 años, hemos conseguido partidas para 247 posiciones entre directores, subdirectores y supervisores que ya tienen estructura. Sí pudimos levantar un censo y son alrededor de 750 directores encargados que datan de hace más de 15 años y estamos buscando los mecanismos a nivel de presupuesto para poder dejar lo más posible limpia esa deuda que hay también con los docentes y el tema de las posiciones. En cuanto a lo demás, bueno, así como tenemos visitas con otros diputados, igualmente estamos anuente con la directora regional y el equipo de infraestructura acompañarla en algún recorrido. Gracias, señora ministra. Siguiendo en el mismo orden de planteamiento, tiene la palabra el diputado Edison Brose, de la bancada independiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor diputado, presidente de la Comisión de Educación, diputado Héctor Brands. Muchas gracias por su gentil invitación a hacerme partícipe de esta bonita tertulia. Señora ministra, bienvenida. Estimados comisionados, a todos los presentes, yo quisiera aprovechar este tiempo para hacer preguntas puntuales y obtener respuestas puntuales. Señora ministra,
¿cuántos planteles oficiales hay en Panamá? Del porcentaje o de la totalidad de los planteles oficiales que hay en Panamá, ¿cuántos están en condiciones óptimas? Esas serían las dos primeras preguntas. Tiene la palabra la ministra de Educación. El viceministro, le voy a dar la palabra al viceministro. Le cedemos la palabra al viceministro de Infraestructura, el ingeniero Ricardo Sánchez. Gracias, señor presidente. Diputados, miembros del Ministerio de Educación, para responderle la pregunta al diputado, son 3.168 centros educativos a nivel nacional, de los cuales ya han sido intervenidos 1.624. También tenemos 211 que están en proceso de construcción nuevas. Tenemos 81 que están siendo impactados con construcciones menores. Son construcciones, pero hasta $30,000 de inversión, por eso se cataloga una construcción menor. Tenemos 1.035 que van a ser, que se les van a instalar tanques de reserva de agua. Tenemos 486 centros educativos que se les van a instalar sistemas de lavamanos adicionales a los que ya tienen, y 41 centros educativos que en este momento se le está haciendo un pilotaje con la FAO para un proceso de cosecha de agua en áreas de difícil acceso donde no tienen agua potable esos centros educativos. Okay. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto. Sí, si se puede mantener, porque voy a hacer preguntas sobre el tema. Claro. Bien, entonces 3.168 colegios tenemos. Ese es el universo de colegios oficiales que tenemos en Panamá. Oficiales. Oficiales, correcto. Estos números de 1.124 han sido colegios intervenidos desde que inició la pandemia o desde que inició el gobierno. Son centros educativos que han sido intervenidos desde el momento que pudimos entrar a los colegios y que el Ministerio de Salud así nos los permitió. Es decir, desde el 2019. Es decir, que es desde el año 2020. O sea, del 2020, prácticamente la mitad, cerca, un número importante se han logrado intervenir, del 2020 para acá. Ok. ¿Cuántas escuelas nuevas se han construido desde que inició la pandemia al momento? El Ministerio de Educación recibió, cuando entró esta administración, una gran cantidad de proyectos ya iniciados. La mayoría de ellos con problemas de avance, por las razones que no vamos a entrar en el detalle, y que poco a poco esta administración responsablemente ha ido activando, y los mismos ya se han ido poco a poco avanzando, y luego pues llega la pandemia y volvemos a tener un retroceso en el avance de ellos. Sin embargo, al momento de que el Ministerio de Salud levanta la restricción de la industria de la construcción, los mismos han vuelto a renovar su actividad económica y ya vamos a tener, Dios primero, para entregar en los próximos 6 meses 22 escuelas nuevas. Ok. Entonces, 22 escuelas nuevas de licitaciones que se dieron anteriormente, ¿correcto? Es correcto. De las 3.168 colegios existentes. Exacto. Ok. De estos 3.168 colegios existentes, ¿cuántos colegios están en un estado óptimo? Es decir, tienen agua, tienen capacidad, tienen aire acondicionado, están en un lugar óptimo para poder estudiar. ¿Cuántos de ese universo? Puedo asegurar los 1.624 que ya han sido intervenidos y recibidos a satisfacción por parte de la comunidad educativa. Me atrevo a decir que quizás haya un 20% que no requirieron ningún tipo de mantenimiento porque sus estructuras se mantuvieron en buen estado, y pues vamos a atender a través del programa
del Centro de Operaciones 824 que requieren de algo de intervención. Gracias. Entonces, 1.624 colegios en Panamá están en condiciones óptimas. Ok. Bien. Y todos tienen agua, todos tienen sanidad, todo. El 94% de las escuelas les llega algún tipo de agua a los centros educativos. Bien. Ok. Gracias. Bien. Señora ministra. Gracias, señor viceministro. Muchas gracias, señor viceministro. Tiene la palabra el diputado Brose. Sí. Señora ministra, revisando parte de la memoria del Ministerio de Educación, vimos un incremento de unas cerca de 3.000 personas en nombramientos de personas administrativas. Yo quisiera que usted pueda elaborar un poco acerca de eso, por qué ese incremento en planillas y de administrativos. Gracias. Para responder tiene la palabra la ministra de Educación. Las solicitudes se hacen a través de las direcciones regionales y se va dando respuesta de acuerdo a los requerimientos que hay en escuela, de acuerdo a los requerimientos que hay en direcciones regionales y en las diferentes direcciones nacionales. No tengo aquí a la directora de Recursos Humanos y si gusta le pudiera aclarar más adelante, tener el detalle de esa cantidad de nombramientos. Nosotros seguimos teniendo un déficit significativo en nombramiento de personal, porque por cada X cantidad de estudiantes requerimos inspectores, requerimos seguridad y estamos en ese proceso, diputado. Tiene la palabra el diputado Brose. Gracias. ¿Me puede dar un número de cuántos administrativos aproximadamente tiene el Ministerio de Educación? Es que me llama poderosamente la atención que en pandemia, cuando no se supone que mucho personal se va a necesitar menos, otro quizás más, en pandemia se aumenta 3.000 funcionarios administrativos. Yo quisiera una respuesta un poco más concreta. Gracias. Tiene la palabra la ministra de Educación. Bielka, tú tienes la información. Si mi memoria no me falla, es aproximadamente 14.000 colaboradores. 16.000. Pero sí le quiero decir, ese incremento de esos 3.000 fue porque se desvincularon 3.000. Nosotros hemos tenido inclusive algunas restricciones a nivel de la misma distribución, de la redistribución dinámica del presupuesto que no nos ha permitido generar más posiciones. Así que yo sí le digo con seguridad que no es que se incrementa en 3.000 más, sino que de la desvinculación se generan esas posiciones, porque nosotros tenemos ahora mismo una restricción por el tope presupuestario. Muchas gracias. La palabra al diputado Brose. Muchas gracias. Buena aclaración esa. Bien, 16.000 administrativos. Estamos hablando que ese es el total de los administrativos del Ministerio de Educación. ¿Esto incluye a personal técnico? ¿Esto incluye a docentes o esto es un número únicamente de administrativos? Tiene la palabra la ministra de Educación. Sí, correcto. Esto incluye todo el personal que no es considerado de acuerdo a la normativa docente. Cuando hablamos de docente, en nuestra normativa estamos hablando de directores, subdirectores, supervisores, profesores de educación media, maestros. El resto del personal es el personal de las direcciones, tanto nacionales como regionales, áreas curriculares, y también tenemos un número significativo de instructores vocacionales que también tienen una función docente, que cubren algunas posiciones vinculadas a diferentes programas que se desarrollan sobre todo en el subsistema no regular. Ejemplo, jóvenes y adultos, y otros programas que se generan como educación, el programa que se desarrolla en educación inicial, que es Educadores en el Hogar, que estamos hablando de más de 1.500, 1.800 administrativos, inclusive con un salario bastante bajo de $200, de madres cuidadoras. Entonces, cuando hablamos de ese personal, estamos hablando de ese gran conjunto a nivel nacional, en las 16 regiones educativas, en las más de 3.000 escuelas y en todos los otros proyectos que desarrolla el Ministerio de Educación, inclusive una gran cantidad, son casi 200 docentes que se nombran para el sector particular, sobre todas las escuelas que recibirán algún tipo de apoyo económico. Gracias. Tiene la palabra el diputado Brose. Gracias. Me surgen dos preguntas en ese mismo sentido. Tenemos 16.000 administrativos. Me gustaría saber cuántos docentes tenemos a nivel nacional
y si tienen algún tipo de categoría. O sea, tenemos administrativos, tenemos docentes, ¿hay alguna otra categoría? Y que al final me arroje también la totalidad de funcionarios que tiene el Ministerio de Educación. La palabra a la ministra de Educación. Sí, yo le voy a dar la palabra al viceministro administrativo, que creo que está más fresquito que yo. Estuvieron revisando hace poco un proyecto para que dé los reportes en cuanto a la estructura de la categoría docente. Yo sí, diputado Brands, yo tengo escasamente 8 minutos porque yo tengo que estar conectada a las 3 de la tarde con todo el equipo de viceministros en el gabinete virtual. Sí. Y la ubicación es físicamente en Cárdenas, no me puedo conectar con el teléfono, y yo sí le dije el día de ayer que para generar este tipo de intercambio, pero tengo ahora mismo ya este estrés, me preocupa no poder llegar a tiempo. Dele, viceministro. Hay que aclarar que se habla de personal educador. En educador es todo aquel que enseña, dirige o administra. Por lo tanto, están incluidos ahí los directores de escuela, profesores técnicamente hablando y demás. En cuanto al personal administrativo, y de esos educadores hay, si no me equivoco, 46.000 docentes o educadores, mejor dicho. Lo genérico es educador. Los administrativos, como dijimos, es 16.000, ahí se incluye una cantidad, como explicó la ministra, el tema de los instructores vocacionales que, si bien ejercen funciones docentes, técnicamente hablando son nombrados como administrativos. Bien, puntualmente, ¿cuántos funcionarios entonces tiene el Ministerio de Educación? ¿Cuántos son administrativos? ¿Cuántos son...? O sea, tenemos administrativos 16.000, tenemos docentes 46.000. ¿Hay alguna otra categoría que no tengamos aquí, no, además de administrativos y docentes? No. ¿Son solamente eso? ¿Cuánto es el total eso de los Bueno, funcionarios? la sumatoria de eso... 62.000. Esta información no está en la página web del ministerio. Sí, está ahí. No, yo la puedo preguntar como tengo derecho y ustedes No, lo debe conocen. ser de los funcionarios. Ya, listo. Gracias. Bien. ¿Cuánto dentro del presupuesto de educación, cuánto se destina a funcionamiento y cuánto se destina a inversión? Ahí está bien. Bielka, la directora de Si nos permite, Finanzas. aquí tenemos a la directora nacional de finanzas. Para que Por favor, me acompaña la directora nacional de finanzas para responder a la pregunta del diputado Brose. Gracias, señor viceministro. Muchas gracias. Pasa acá al podio, licenciada, por favor. Muy buenas tardes a todos, diputados, ministra, viceministros. Bueno, el Ministerio de Educación tiene efectivamente un presupuesto de 1.784.026.732 balboas en total, de los cuales en funcionamiento son 1.613.9 millones, pues para hacerlo un poquito más corto. Y en inversiones en este momento tenemos 170 millones de balboas, porque recibimos una reestructuración dinámica del presupuesto de 52 millones. Entonces lo que ya nos está quedando es esto. Perdón. Gracias, gracias. Solamente para entonces estar bien con los números, 1.784... Punto cero puede ponerle, pero son 1.784 millones. Este es el presupuesto del Meduca. Total, el Ajá, presupuesto de los cuales total. 1.613 se van en funcionamiento Ajá. y en solamente 170 en inversión. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Bien, Ok. voy a ir ser puntual con las preguntas que hacen falta solamente para ir concluyendo. Importante, diputado. Tenemos desde las 12 del día aquí con la ministra y queremos cumplir con la agenda, así que para que puntualicemos, diputado. Sí, bien. ¿Cómo está preparado el Meduca para recibir la migración de estudiantes de los colegios particulares a los colegios oficiales? Tiene la palabra la ministra de Educación.
Sí, yo creo que, bueno, cualquier cosa, aquí tengo a la directora de particular, pero voy a ser bastante breve. En este momento la migración es de alrededor de 13.400 estudiantes, y digo alrededor porque es una migración que se sigue dando continuamente y que ha impactado severamente Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste. Son nuestras áreas en este momento, yo diría, críticas porque tenemos que dar respuesta y tenemos grupos saturados. Sin embargo, lo primero que hemos hecho, diputado, por el derecho que le asista a los estudiantes es darles cupo. Definitivamente que tenemos mucha discrepancia, hay papás que quieren escuelas de cierto renombre, trayectoria. Sin embargo, nosotros hemos dado, yo pudiera asegurar hoy que quizás un 95%, porque todavía el domingo llegaron a mi casa 2 personas a pedirme un cupo porque los niños tuvieron que sacarlos de una escuela particular, y obviamente eso lo vamos a seguir teniendo posiblemente todo este primer trimestre. Nosotros tenemos, vamos a decir así, la crisis se convirtió en una oportunidad, y por tener en este momento los estudiantes en aulas virtuales en las escuelas más grandes, y tengo que reconocer que en esas escuelas sí hay capacidad de conectividad y hay plataformas sólidas tipo el Instituto Fermín Nudó, el Rubiano, el Francisco Beckman, el Instituto América, que es donde más se ha concentrado, y en las escuelas del área oeste como el Endara Galimani, la escuela El IPTC, todas las otras escuelas grandes que hay allá, hemos podido dar respuestas. Nosotros sí estamos generando algunos procesos para saber qué va a pasar. Sí le quiero decir, en el retorno semipresencial, en este momento, eso no se me convierte en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque voy a tener los grupos divididos. Voy a tener el 25% de aforo de las escuelas y se va a mantener. Sin embargo, sí estamos haciendo una proyección de hacer un incremento de algunos espacios físicos para el otro año, si se requiere. Sin embargo, la proyección que hay a nivel de los sistemas educativos de la región, que posiblemente este y el otro año nos mantengamos en una educación semipresencial, y de mantener esta modalidad, nosotros sí podemos estar dando respuesta a los estudiantes de acuerdo al contexto, sobre todo en estas regiones educativas. Bien, gracias. Tiene la palabra al diputado Brose. Gracias, presidente. ¿Usted puede describirnos cómo sería la semana de un estudiante con la modalidad? Esa es una pregunta que muchos me han hecho, si son tantos días presenciales, tantos días virtuales, que hable un poco sobre la voluntariedad. Quisiéramos tener claro cómo sería entonces la dinámica para un estudiante que tiene una semana. ¿Cómo sería su semana? Bueno, profesora Vicky, le voy a pedir que me apoye. Recuerde que primero que todo, esa estructura de trabajo semipresencial la determina la escuela de acuerdo a sus condiciones, ¿verdad? Yo me voy a ubicar en la escuela que lo vi y lo viví, la escuela El Barroso, de PC Adentro, donde hay 13 niños. El director de la escuela con la comunidad educativa organiza en una escuela multigrado, le voy a poner un ejemplo tangible, en una escuela multigrado organiza a qué grupos va a atender primero. La prioridad son los niños de los primeros grados, y en las escuelas medias los estudiantes graduando, por lo que esto impacta entre los que están entrando y entre los que están saliendo, además de los estudiantes de educación inicial. Nosotros en el decreto ejecutivo número 25 del 14 de enero, que establece el año lectivo 2021, y en nuestros lineamientos hablamos de una cantidad de horas máximas para los estudiantes de primaria y máximas para los estudiantes de premedia y media, incluyendo 3 y 4 horas de acuerdo a las condiciones de la escuela, del contexto y del niño. Hay niños que posiblemente tengan que estar menos tiempo, hay niños que puedan cumplir con las 3 o 4 horas. La escuela, en una estructura que se conoce como organización escolar, y aquí le voy a pedir a la subdirectora técnico docente, establece cómo va a ser ese plan de retorno, porque así se llama en nuestro protocolo de bioseguridad, ese plan de retorno. ¿Qué le puedo decir yo? Los niños de primer grado los están llevando en esta modalidad de tutoría, y si yo me voy a un entorno semipresencial, yo como maestra diría, ok, los niños de primero a tercero yo los atendería 3 veces a la semana. Son niños que tienen que desarrollar una serie de habilidades, competencias, destrezas, que posiblemente no se genere con el padre de familia, sobre todo en estas comunidades educativas. Los niños de cuarto a sexto grado en una escuela de primaria ya tienen ganado un proceso de lectoescritura, tienen autodisciplina, pueden seguir instrucciones
quizás a distancia, no teniendo el docente, y por tal motivo yo los pudiera traer 2 veces a la semana. Lo que sí nosotros estamos recomendando es que se desarrollen las actividades que necesitan el acompañamiento del docente. Hay tareas, hay asignaciones, hay desarrollo de proyectos que se pueden trabajar en casa. Sin embargo, hay actividades puntuales que solo el docente es la persona indicada para trabajar. Profesora, si me ayuda sobre lo que hemos hablado con los directores, porque nosotros tuvimos todo el mes de enero con directores, supervisores, gremios docentes, padres de familia y grupos estudiantiles, tratando de ponernos de acuerdo sobre cómo iba a ser esto, porque esto está pasando en todos los países de la región y es importante también tener el feedback de lo que puede estar pasando del lado de allá y cómo nosotros fortalecemos esto. Profesora. Sí, solo para confirmar, nada más que he entendido bien, entonces queda, digamos, a discreción de los centros particulares. Ellos tienen que establecer la modalidad semipresencial y dependerá de los mismos centros de acuerdo a sus necesidades, a sus condiciones, ¿cierto? Solamente para estar claro con eso. En los lineamientos nosotros establecimos taxativamente el máximo de horas. El máximo de horas y la cantidad de días. Sin embargo, las escuelas en condiciones muy particulares. Entonces, la comunidad educativa, el comité escolar, obviamente para eso tenemos supervisores, directores regionales, supervisores de zona que deben verificar que el proceso se dé, porque nos hemos encontrado con algunas situaciones que los procesos no se dan de la manera más efectiva. Es voluntario para el padre, si el padre dice mi hijo no va para la escuela presencial. Sí, es voluntario. Sí, cómo no, diputado, es voluntario para el padre de familia y en este momento para el docente que no esté vacunado también lo estamos dejando voluntario. Profesora. Creo que la ministra ha sido bastante explícita en darle la información al honorable diputado. Yo pudiera agregar que en los casos en que los padres de familia tomen la decisión de no querer enviar a sus hijos a la escuela por el motivo que sea, al docente le va a corresponder apoyar a ese estudiante, ya sea a través de una tutoría o a través de la virtualidad. Pero ningún estudiante se va a quedar sin ser atendido, ya sea de manera virtual, de manera a distancia, a través de las tutorías, pero todos van a ser atendidos. Gracias, licenciada, por su... Muchas gracias, licenciada, señora ministra, gracias por el tiempo. Yo creo que varias de las dudas han sido aclaradas. Solamente en temas de bioseguridad, ¿cuál es, digamos, la regla? ¿Todos tienen que ir con mascarilla y pantalla facial o solamente mascarilla? ¿Cuál es la norma ahí que han establecido? Tiene la palabra la ministra de Educación. Hola. Nosotros trabajamos todo lo que es el tema de la bioseguridad, sobre todo vinculado con los niños pequeños, con el apoyo de un equipo grande del Ministerio de Salud, de pediatras y epidemiólogas. Nosotros sabemos que también ha sido un proceso que ha evolucionado. Al comienzo nos hablaban de los pediluvios, ya los pediluvios no son obligatorios. Precisamente yo me caí el martes con un pediluvio en una oficina. Primero los niños chiquitos tenían que llevar esta mascarilla, ya los pediatras dicen que los niños, por no tener un factor de riesgo ni de contagio tan elevado, usan la careta porque esto puede producir asfixiamiento. Sin embargo, los papás los están mandando, algunos con sus mascarillas, y es un tema de desarrollar ese proceso de confianza y cultura. ¿Qué nosotros estamos diciendo? En nuestros lineamientos se habla que los niños de educación inicial, igual que los niños de nuestros CAIPI, regidos por el MIDE, que hay más de 700 ya a nivel nacional, se le está haciendo de carácter obligatorio el face shield, la careta transparente hasta primero o segundo grado. A partir de ahí, si tenemos que tener todavía las mascarillas y obviamente el tema del lavado de manos, de la toma de temperatura, que inclusive ya en algunos países la toma de temperatura es obligatoria en las escuelas, en nuestros lineamientos y en nuestros protocolos, el niño ingresa a la escuela con la toma de temperatura, con el lavado de manos con gel, con sus protectores, si se tendría que quitar los zapatos porque son niños pequeños también, y la escuela tiene que tener ciertos reglamentos a la hora del recreo, los niños tienen que estar en distanciamiento, no podemos en este momento elaborar comida per se, pero sí los niños se les puede dar un emparedado, un jugo,
manteniendo el distanciamiento y ha funcionado en los CAIPI y en nuestras escuelitas pequeñas. La información que tengo de estas escuelas del interior que han estado trabajando es que se les prepara algo para que el niño se lleve a la casa y se lo pueda comer en la casa, evitando también el tema del riesgo. Y las 3 horas, ¿por qué son? Nos lo dijeron las pediatras. Ya yo estoy que me quiero quitar esta mascarilla, tengo 4 horas aquí, entonces la tolerancia del niño en esa edad es prácticamente quizás hasta 3 horas, o sea, son muchos factores ya que tienen que ver con la conducta innata del niño, con su nivel de actividad, de hiperactividad, sus condiciones personales. Hay otros niños que tienen problemas de integración sensorial y tener algo en la cara es insoportable, posiblemente esos niños no puedan ir a la escuela y también entonces ahí tenemos que dar ese acompañamiento en casa. Para los chiquitos, solo careta. 2º grado en adelante, sí mascarilla, y hay papás que lo mandan con las caretas. Diputado Brosen. Muchísimas gracias, con eso concluyo. Gracias, presidente, ministra. Gracias. Yo quiero puntualizar algo y agradecer a todos los comisionados. Señora ministra, atendiendo y haciendo la salvedad de que ayer, precisamente casi a esta hora, yo la llamé a las 3 de la tarde para solicitarle que usted estuviese aquí ante esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la cual me honro en presidir, y que pudiera venir a no solamente a dar un informe que ya usted tenía elaborado, sino que a contestar interrogantes que tenían los diputados de las distintas bancadas. Yo creo que a estar aquí y tener ya casi 3 horas de reunión, contestar todas las interrogantes que tenían los diputados y que son interrogantes que tiene el país. Mi recomendación es la siguiente, que en la medida en que a la hora de comunicar, lo que tenga que comunicar sea de manera más orgánica e integral, vamos a evitar confusiones como la que a veces por el tiempo que tienen los medios de no dar una noticia precisa, obviamente se crea la confusión que se creó. Yo creo que usted ha contestado de manera muy clara con todo su equipo aquí, cómo nosotros en un mundo difícil, complejo, donde no existía un protocolo para atender una pandemia en ninguno de los aspectos, y mucho menos en el aspecto educativo. Es por eso que lo digo y lo voy a seguir diciendo. Hay 2 maneras de contribuir, a través de la proactividad y a través de la proactividad. Siempre van a haber desafíos, señora ministra. Van a haber personas que nunca van a ver lo positivo de lo que estamos viviendo, pero yo sí estoy convencido que el desafío que tenemos como país, ni siquiera voy a hablar de bancadas, de ninguna bancada, como país, es grande. Y seguir vacunando a la población es la tarea número 1 del Estado. Seguir vacunando a los docentes va en ese mismo orden, porque aquí lo que estamos hablando es de la salud de la población, que todavía no terminamos de salir de una pandemia. Y tengamos presente, hay países que llevan por una segunda y una tercera ola. Y nosotros hemos manejado como Estado y como país, incluso toda la ciudadanía ha hecho sus sacrificios, quedándonos en casa, ha sido difícil. ¿Qué quiero decir para culminar, señora ministra? Que esta asamblea va a seguir jugando el rol que juega, como lo dice la Constitución, de trabajar en armónica colaboración con el Ejecutivo, y que esperamos que usted siga viniendo aquí para responder todas las preguntas que usted ha respondido en esta y en todas las ocasiones, de todas las bancadas, de todos los diputados, pero que el desafío que tenemos en este periodo educativo es grande con todas las preguntas que se han hecho. Por último, le recomiendo que usted le envíe a los 71 diputados de este Parlamento un informe de todas las preguntas que usted ha contestado aquí, que estoy seguro que salen de la necesidad que reciben los diputados en su circuito y de la ciudadanía que le pregunta al diputado, y que eso ayudaría enormemente a que la divulgación de todo lo que usted ha contestado aquí le llegue a los 71 diputados de este Parlamento. Yo me ofrezco como presidente de esta comisión a recibir ese informe, porque no es una memoria de lo que yo estoy hablando de una situación de todo lo que está haciendo el ministerio para sacar adelante el tema de educación, que ahí quedó plasmado, pero que los diputados no saben y que muchas veces la ciudadanía no lo sabe. Entonces, utilice esta asamblea, apóyese, y sobre todo esta comisión, para que le llegue a cada diputado todo lo que usted nos presentó aquí, a cada diputado, y al final, en una próxima reunión, las preguntas sean otras, las interrogantes sean otras. Y yo primero, con un periodo de clase ya normal,
después de que hayamos dicho que ya la población panameña está vacunada en un 70, en un 80%, que yo creo que es la prioridad número uno que tiene el Estado y en este caso el gobierno. Así que agradecerle por el tiempo a todos los comisionados por sus excelentes preguntas y ya sabe que le esperamos en una próxima reunión. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Asamblea Nacional, definiendo el país de todos.